Explicación del Día de Muertos. La muerte es un personaje omnipresente en el arte mexicano, con una riquísima variedad representativa, desde diosa, protagonista de cuentos y leyendas, personaje crítico de la sociedad, hasta invitada sonriente a nuestra mesa. En México, las culturas indígenas concebían a la muerte como una unidad dialéctica, el binomio vida-muerte, lo que hacía que la muerte conviviera en todas las manifestaciones de su cultura. Es así, una ardua tarea entender la muerte y su significado, labor que abarca momentos de innumerables reflexiones, rituales y ceremonias de diversa índole, lo que ha erigido el máximo símbolo plástico de la representación de esta festividad, el altar de muertos. Dicha representación es quizá la tradición más importante de la cultura popular mexicana, y una de las más conocidas internacionalmente, incluso es considerada y protegida por la UNESCO, como Patrimonio de la Humanidad. Para conocer más acerca de la festividad del Día de Muertos, y el significado que tiene hoy el altar, es necesario dar una vista atrás a la historia, hacia las épocas prehispánica y colonial, para tener un panorama más amplio de su significado. La época prehispánica. Los orígenes de la tradición del Día de Muertos son anteriores a la llegada de los españoles, quienes tenían una concepción unitaria del alma, concepción que les impidió entender el que los indígenas atribuyeran a cada individuo varias entidades anímicas, y que cada una de ellas tuviera al morir un destino diferente. Dentro de la visión prehispánica, el acto de morir era el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, el reino de los muertos descarnados, o inframundo, también llamado Siomoayan, término que los españoles tradujeron como infierno. Este viaje duraba 4 días. Al llegar a su destino, el viajero ofrecía obsequios a los señores del Mictlán, Mictlantecutli, señor de los muertos, y su compañera Mictecacihuatl, señora de los moradores del recinto de los muertos. Estos lo enviaban a una de 9 regiones, donde el muerto permanecía un periodo de prueba de 4 años, antes de continuar su vida en el Mictlán y llegar así al último piso, que era el lugar de su eterno reposo, denominado Obsidiana de los Muertos. Gráficamente, la idea de la muerte como un ser descarnado, siempre estuvo presente en la cosmovisión prehispánica, de lo que hay registros en las etnias totonaca, náhuatl, mexica y maya, entre otras. En esta época, era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos, y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. El festival, que se convirtió en el Día de Muertos, se conmemoraba en el 9º mes del calendario solar mexicano, iniciando en agosto, y celebrándose durante todo el mes. Para los indígenas, la muerte no tenía la connotación moral de la religión católica, en la cual la idea de infierno, o paraíso, significa castigo, o premio. Los antiguos mexicanos creían que el destino del alma del muerto estaba determinado por el tipo de muerte que había tenido y su comportamiento en vida. Por citar algunos ejemplos, las almas de los que morían en circunstancias relacionadas con el agua, se dirigían al Tlalocan, o paraíso de Tlaloc. Los muertos en combate, los cautivos sacrificados y las mujeres muertas durante el parto, llegaban al Omeyocan, paraíso del sol, presidido por Huitzilopochtli, el dios de la guerra. El Mictlán estaba destinado a los que morían de muerte natural. Los niños muertos tenían un lugar especial llamado Chichihuacuauco, donde se encontraba un árbol, de cuyas ramas goteaba leche para que se alimentaran. Los entierros prehispánicos eran acompañados por 2 tipos de objetos, los que en vida habían sido utilizados por el muerto, y los que podía necesitar en su tránsito al inframundo. La época colonial. En el siglo XVI, tras la conquista, se introduce a México el terror a la muerte y al infierno, con la divulgación del cristianismo, por lo que en esta época se observa una mezcla de creencias del viejo y el nuevo mundo. Así, la colonia fue una época de sincretismo,
donde los esfuerzos de la evangelización cristiana tuvieron que ceder ante la fuerza de muchas creencias indígenas, dando como resultado un catolicismo muy propio de las Américas, caracterizado por una mezcla de las religiones prehispánicas y la religión católica. En esta época, se comenzó a celebrar el Día de los Fieles Difuntos, cuando se veneraban restos de santos europeos y asiáticos, recibidos en el puerto de Veracruz y transportados a diferentes destinos, en ceremonias acompañadas por arcos de flores, oraciones, procesiones y bendiciones de los restos en las iglesias, y con reliquias de pan de azúcar, antecesores de nuestras calaveras, y el llamado pan de muerto. La época actual. El sincretismo entre las costumbres españolas e indígenas originó lo que es hoy la fiesta del Día de Muertos. Al ser México un país pluricultural y pluriétnico, tal celebración no tiene un carácter homogéneo, sino que va añadiendo diferentes significados y evocaciones, según el pueblo indígena o grupo social que la practique, construyendo así, más que una festividad cristiana, una celebración que es resultado de la mezcla de la cultura prehispánica con la religión católica, por lo que nuestro pueblo ha logrado mantener vivas sus antiguas tradiciones. La fiesta de Día de Muertos se realiza el 31 de octubre, y el 1 y 2 de noviembre, días señalados por la Iglesia Católica, para celebrar la memoria de todos los santos y de los fieles difuntos. Desde luego, la esencia más pura de estas fiestas se observa en las comunidades indígenas y rurales, donde se tiene la creencia de que las ánimas de los difuntos regresan esas noches para disfrutar los platillos y flores que sus parientes les ofrecen. Las ánimas llegan en forma ordenada. A los que tuvieron la mala fortuna de morir un mes antes de la celebración, no se les pone ofrenda, pues se considera que no tuvieron tiempo de pedir permiso para acudir a la celebración, por lo que sirven solamente como ayudantes de otras ánimas. El 28 de octubre se destina a los muertos que fueron asesinados con violencia, de manera trágica. El 30 y 31 de octubre son días dedicados a los niños que murieron sin haber sido bautizados, limbitos, y a los más pequeños, respectivamente. El 1 de noviembre, o Día de Todos los Santos, es la celebración de todos aquellos que llevaron una vida ejemplar, celebrándose igualmente a los niños. El día 2, en cambio, es el llamado Día de los Muertos, la máxima festividad de su tipo en nuestro país, celebración que comienza desde la madrugada, con el tañido de las campanas de las iglesias, y la práctica de ciertos ritos, como adornar las tumbas y hacer altares sobre las lápidas, los que tienen un gran significado para las familias, porque se piensa que ayudan a conducir a las ánimas, y a transitar por un buen camino tras la muerte. El altar de muertos. Como ya comentamos, el altar es la representación de la visión que todo un pueblo tiene sobre el tema de la muerte. El altar de muertos es un elemento fundamental en la celebración del Día de Muertos. Los deudos tienen la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresa del mundo de los muertos para convivir con la familia ese día, y así consolarlos y confortarlos por la pérdida.